Amén, buenos días, ¿cómo están? Estamos entrando en nuestro 18º día de nuestro ayuno y oración y nuestro devocional 21 días siendo fortificados en la gracia. Amén, ¿cómo están todos? Bendiciones, buenos días. Como hemos dicho durante estos días, 21 días, estaremos haciendo nuestro devocional sobre el tema que tiene que ver la gracia, ¿verdad? Y estaremos ministrando varias palabras, así como estamos orando de 6:30 a 7 y después de 22 a 22:30. Amén. Si usted todavía no está ayunando, lo animo a que pueda ser parte de ese ayuno, que pueda estar junto con nosotros. También que pueda estar participando de los vivos aquí en el canal Luis Brun, Pastor Luis Brun, aquí a través de Instagram. Y después, quien no pueda estar escuchando en Instagram, lo estamos subiendo también al video allí en nuestro canal Luis Brun de YouTube. Entonces lo invito a que pueda estar junto, amén. Que pueda estar juntos yendo cada devocional de 20, 30 minutos. Estamos compartiendo diariamente, amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre llamados para reinar en vida, llamados para reinar en vida. Allí en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21 dice así: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. Amén. Dice entonces, los fariseos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús le dice: no, el reino de Dios, Él no va a venir con advertencia, sino que el reino de Dios ya está aquí en medio de vosotros. Y es interesante que nosotros poder entender un principio aquí, ese principio de reinar en vida. El Señor, dice la Biblia, que nos llamó y nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios. El sacerdote, ¿cuál es la función del sacerdote? ¿Verdad? Ministrar la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿verdad? Y la función del rey es reinar. Entonces Dios nos llamó para reinar en vida. Hemos sido llamados para reinar en vida. ¿Reinar sobre qué? Reinar sobre personas, reinar sobre, mandar sobre las personas, dar dirección a las personas. En verdad no necesariamente nos habla, cuando la Biblia habla de reinar en vida, no está hablando sobre eso. Está hablando sobre reinar sobre las circunstancias, reinar sobre las obras del diablo, reinar sobre la carne, reinar sobre el pecado, ¿verdad? ¿Y cómo entonces hacemos para reinar sobre todas esas cosas? Reinamos a través de la oración. Usted tiene el poder de reinar a través de la oración, ¿verdad? La oración es lo más extraordinario que existe aquí en la tierra. Cuando un hombre o una mujer de Dios, ellos se posicionan y oran al Padre, ¿verdad? Su oración es contestada. No hay nada más sensacional que tener oraciones contestadas. Entonces hemos sido llamados para orar y a través de la oración hacer que las cosas sucedan aquí en la tierra. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras, Jesús le dice: bueno, entonces cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, hágase tu voluntad, así santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Entonces, en otras palabras, y en la oración del Padre Nuestro, Jesús le estaba enseñando a los discípulos a orar, y Él dice: cuando ustedes oren, pidan para que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios que está haciendo en los cielos. ¿Por qué? Porque la tierra sabemos que no está cumpliéndose la voluntad de Dios. Es por eso
que Dios lo llama a usted, me llama a mí, nos llama a nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, para manifestar la gloria del Señor aquí en la tierra. Para, como dijo el Señor aquí en Lucas, para el reino de Dios ya está en ustedes. Entonces, si el reino de Dios ya está en nosotros, si el reino de Dios ya está en nuestro medio, lo que Él necesita entonces es manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? A través de la oración, ¿verdad? Entonces hemos sido llamados para orar y a través de la oración hacer que las cosas sucedan no por nuestra competitividad o por nuestras habilidades, sino a través de la oración, ¿verdad? La oración demuestra cuánto nosotros dependemos, ¿verdad? Es una frase, ¿verdad?, inventada, pero la oración es nuestro dependenciómetro, o sea, es lo que mide cuánto nosotros dependemos, ¿verdad? Lo que mide nuestra dependencia a Dios. Cuanto más dependemos de Dios, más oramos, ¿verdad? Cuanto menos dependemos de Dios, menos oramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros oramos, estamos demostrando nuestra dependencia y el anhelo por ver la presencia de Dios manifestándose en nuestro medio, ¿verdad? Los dependientes son aquellos que reinan. Los hijos, ellos saben que son amados y piden en oración y reinan sobre las circunstancias. Amén. Entonces Dios nos llamó para reinar. Dios nos creó para reinar. Dice allí la palabra de Dios en Génesis 1, 27 y 28. Cuando Dios crea al hombre, lo coloca allí en el huerto del Edén y le dice lo siguiente, dice así, Génesis 1, 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, cuando Dios creó al hombre, Él le da una orden, le dice, dominen, sometan todas las cosas debajo de su autoridad, dominen sobre la tierra, sometan la tierra, dominen sobre el mar, dominen sobre las aves, dominen sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, el hombre fue llamado para dominar, pero cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, él pierde esa autoridad, pierde ese dominio. Pero cuando nosotros volvemos a Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Tenemos ahora la autoridad nuevamente. El Señor restablece la autoridad que fue dada allí en el Edén para Adán, para gobernar, para someter todas las cosas debajo de sus pies, ¿verdad? En Cristo nuevamente tenemos esa autoridad y podemos reinar en vida. Y como dijimos, hacemos eso a través de la oración. Por eso es que es muy importante nosotros en estos días, ¿verdad?, entender la palabra del Señor, ¿verdad? Es uno de los puntos que nosotros estamos orando incansablemente para que Dios venga a darnos revelación de la palabra del Señor. Que en estos días podamos tener revelación de que fuimos llamados para ser fortificados en la palabra del Señor, en la palabra de la gracia, entender que dependemos de Él, que confiamos en Él, que Él lo que prometió lo va a cumplir, que lo que Él dijo, Él lo hará. Necesitamos creer. Cuando nosotros creemos en esa verdad, nuestra fe aumenta para pedir, para clamar al Señor, para decretar aquí en la tierra lo que el Señor ya decretó en el mundo espiritual. Dice también, hablando un poco sobre esa autoridad que fue dada al hombre, allí en Lucas 10:19 dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer
todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Dios nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. O sea, no hay poder del diablo, no hay demonio, no hay infierno que pueda levantarse contra usted, contra su casa, contra su familia, contra sus finanzas, contra su salud. No existe diablo ni existe demonio que pueda levantarse contra usted y prevalecer. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio toda la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y eso no habla de serpientes y escorpiones naturales. No está hablando aquí de salir a pisar víboras, salir a pisar serpientes o salir a pisar escorpiones. Está hablando de demonios. Está hablando del mundo espiritual. Dios nos dio esa autoridad para vencer, dice la Biblia, todo el poder del enemigo y nada nos podrá hacer daño. Nada podrá hacer daño a su familia. Nada puede hacer daño a nuestras economías, a nuestras finanzas. Nada puede hacer daño a nuestra salud porque tenemos toda autoridad. Y esa autoridad se manifiesta a través de nuestra oración, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el volumen de su voz. No tiene nada que ver con el poder natural, sino que es algo espiritual. En lo secreto usted puede decretar, ¿verdad? Decretar lo que la Biblia dice. Y según los evangelios nosotros podemos ver por lo menos 3 aspectos del reino de Dios. Si fuimos llamados para reinar, dice la Biblia. Si Jesús dice el reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces, en los evangelios podemos ver aquí 3 aspectos del reino, ¿verdad? 3 aspectos del reino de Dios. Primero, es la apariencia del reino. ¿Qué es la apariencia del reino? Según Mateo 13, ¿verdad? Que contempla las parábolas del sembrador, del grano de mostaza, de la levadura y de la cizaña, ¿verdad? La apariencia del reino es todo lo que parece con el cristianismo, pero que no tiene vida, que no tiene realidad, que no tiene unción, ¿verdad? Hoy en día hay mucha apariencia, pero nosotros estamos aquí para confrontar, mejor dicho, no estamos aquí para confrontar y probar lo que es de Dios o lo que no es de Dios, porque el Padre se encarga de eso, ¿verdad? Todo lo que es de Dios permanece, aquello que no es de Dios pasa, ¿verdad? Y Dios es el que demuestra cuál obra es de Dios y cuál no, es Él, ¿verdad? Es Él a través del sello de su Espíritu que comprueba qué es apariencia y qué es realidad. Entonces el primer punto dijimos la apariencia del reino. El segundo punto es la realidad del reino, ¿verdad? ¿Qué es la realidad del reino? Los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo, a cosas visibles. Jesús les dice, ustedes no van a poder decir, helo aquí o helo allá, o como dice la Nueva Versión Internacional, miren aquí o mírenlo allá. Dense en cuenta que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. O sea, hoy la realidad del reino es invisible, pero está dentro de ti, está dentro de nosotros, ¿verdad? Aunque el incrédulo no pueda entender eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la unción de Dios, con la gracia, ¿verdad? Porque el reino de Dios aún no está para aquellos que no pertenecen al Señor. Los que pertenecen y poseen el reino, ellos se identifican entre sí. Hay un testimonio, hay un identificar, ¿verdad? Hay algo que demuestra, ¿verdad? Una unción que demuestra ese testificar del reino de Dios en nuestro medio. Y el tercer punto es la manifestación del reino. Cuando el Señor Jesús se manifieste, dice la Biblia que Él vendrá en las nubes de gloria
Y allí en Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice así: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesús volverá para reinar, gobernar, y después de ser arrebatados volveremos a reinar con él y manifestaremos su reino. Amén. Como iglesia, la vid, creemos y propagamos la visión de los vencedores, ¿verdad? Creemos, según la palabra de Dios, que el vencedor irá a reinar en la manifestación del reino, ¿verdad? Dice allí en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según sus obras, según su hecho, ¿verdad? Entonces, esta retribución será una posición en el reino. Allí Pablo declara en Filipenses 3, 13 y 14: hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, aquí ya Pablo, la salvación ya no era y pasamos, como dijimos, de muerte a vida. Dice allí en Romanos 5, 17: si pues por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea, hoy tenemos la realidad del reino, que podemos y debemos reinar en vida por medio de la oración. Amén. Y vemos aquí dentro de la oración de los vencedores 3 principios importantes. Primero, tú reinas en vida recibiendo. La Biblia dice que aquel que pide recibe. ¿Recibe qué? La abundancia de la gracia. Otros se esfuerzan mucho, pero los hijos piden a Dios, ¿verdad? El Dios de toda gloria, ¿verdad? Dios que es su Padre, y Él te favorece con autoridad e influencia, ¿verdad? Nuestra victoria no es conquistada, sino que es dada a través de la oración, ¿verdad? El segundo punto aquí también, la abundancia de la gracia. Dice que reinan en vida allí, como leímos: si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dijimos entonces que hoy podemos reinar en vida a través de la oración. Recibimos pidiendo la abundancia de la gracia. Hemos recibido, dice la Biblia, abundante gracia. Hemos recibido la abundancia de la gracia. ¿Y qué es la abundancia de la gracia? Es favor inmerecido sobre nuestras vidas, pero de una manera abundante, dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús hemos recibido gracia abundante. Hemos recibido perdón
indescriptible y bendición extraordinaria. La bondad, la gracia, el favor, la misericordia del Señor nos siguen diariamente, ¿verdad? Podemos llamar a esto abundante gracia, hipergracia, ¿verdad? Hipergracia es mucho más que cuando hablamos de... Hay una palabra griega que es micro y macro, ¿verdad? Micro, negocio, es un negocio pequeño, y macro negocio, es un negocio grande. Esas palabras son dos palabras griegas, ¿verdad? Por más que nosotros la usamos en español. Micro significa pequeño y macro grande. Pero la Biblia dice que recibiremos no grande abundancia, sino recibiremos una abundante gracia, o sea, una hipergracia. Recibimos a través de Cristo, ¿verdad? Una hipergracia, porque recibimos infinitamente más, dice la Biblia, de aquello que pedimos o pensamos. Y por último, el don de la justicia, ¿verdad? La Biblia dice que la justicia es un don, ¿verdad? La justicia es mucho más que ser perdonados, ¿verdad? La justicia de Dios es la inyección, ¿verdad? De esa nueva identidad y esa nueva naturaleza en nosotros. Tu viejo hombre ha sido extirpado e inyectado una nueva naturaleza divina en ti, en nosotros. No solamente somos un pecador perdonado, sino que hemos sido declarados justos. Entonces, una cosa usted es ser un pecador perdonado, ¿verdad? Una cosa usted es ser alguien que fue contra la ley y que fue perdonado. Entonces, un pecador perdonado no deja de ser pecador. Él simplemente es un pecador perdonado, ¿verdad? Fue alguien que cometió un pecado y fue simplemente perdonado. Pero la Biblia no dice que fuimos hechos pecadores perdonados. La Biblia dice que Jesús nos perdonó nuestros pecados y nos hizo justicia de Dios en Cristo. Fuimos hechos justos. ¿Qué significa ser hechos justos? Que delante de Dios nosotros nunca cometimos pecados, porque Él los perdonó. Él dice: de sus transgresiones y de sus iniquidades no me acordaré más. Entonces nosotros no somos pecadores perdonados, nosotros somos hechos justicia a Dios, somos hechos justos delante de Dios, ¿verdad? Y como fuimos hechos justos delante de Dios, ahora podemos reinar en vida, podemos tomar pose de todo aquello que nos pertenece en Cristo, de la herencia, de las promesas que Cristo nos dio a través de su muerte y resurrección allí en la cruz del Calvario. Amén. Que en estos días nosotros podamos posicionarnos en lo que realmente somos en Dios, ¿verdad? Somos reyes, somos sacerdotes, fuimos llamados para reinar en vida. Y como dije aquí, reinamos en vida a través de la oración, trayendo el reino de los cielos, manifestando el reino de los cielos en nuestro medio, a través de la oración, a través del pedir, a través del llamar, a través del buscar, ¿verdad? Buscar, pedir, llamar aquello que Dios tiene para nosotros en estos días. Amén. Que el Señor lo bendiga grandemente. Antes de finalizar, como estamos haciendo durante todos estos días, ¿verdad? Vamos a estar haciendo algo importante, que es una declaración. Vamos a estar declarando, leyendo el versículo del día de hoy, ¿verdad? Que se encuentra allí, un segundito. La declaración del versículo de hoy. Está allí en... Un segundito. Está en Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos a hacer la declaración, vamos a hacer
la confesión de hoy. Dice así, la confesión de hoy. Un toque del favor de Dios puede acelerar las cosas en mi vida, que tardarían años para suceder. Reconozco que no merezco nada y en mí no hay ningún bien, pero coloco mi fe en Cristo Jesús porque Él es mi merecimiento. La cruz, la sangre y la resurrección de Jesús me dan libre acceso al Señor y me colocan debajo del favor. Yo no tengo suerte, tengo favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es la justicia de Dios y nuestro justificador. Soy justo porque creo que Jesús fue juzgado en mi lugar y solamente Él tenía autoridad y competencia para cumplir perfectamente la ley. Él fue juzgado en mi lugar y hoy tengo vida, libertad, perdón y gracia. Amén. Que Dios lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos. Declaro un día, Señor, de reinar en vida. Declaro un día, Señor, de gracia, de favor inmerecido. Que cada uno de tus hijos puedan, Señor, experimentar tu gracia en su día, en este día, Señor, allí en su trabajo, en la calle, en los estudios, en su casa, donde quiera que estén. Señor, que ellos puedan experimentar de esa gracia abundante, de ese favor sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo bendigo sus vidas en esta mañana y declaro un día de gracia abundante sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Un gran abrazo. Hoy es jueves. Bueno, mañana nuevamente estaremos entrando y después nos vemos, creo, el martes de nuevo. Probablemente ya habremos finalizado nuestro ayuno. Entonces volveremos con nuestros devocionales allí de Salmos. Amén. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Chau, chau. Que pasen bien. Que tengan un día bendecido. Chau, chau.